Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Estamos comenzando el segundo mes de este nuevo año, ¿sí? Y me gustaría que pensáramos juntos, ¿sí?, cómo nos gustaría transitar este año. Sin lugar a dudas, cuando comenzamos este año vamos a enfrentarnos con diferentes situaciones, ¿sí? Situaciones inesperadas, situaciones que nos provocan miedo, situaciones que nos provocan incertidumbre. Pero me gustaría que pensáramos qué reacciones nos gustarían tener frente a situaciones que se nos presenten a lo largo de este año. Esto me hizo acordar sobre una historia que se encuentra en Segunda Crónicas, ¿sí?, sobre un rey que tuvo que enfrentar una situación difícil y que él decidió reaccionar de determinadas maneras. El rey Josafat, ¿sí?, es un rey que fue hijo de Asa. Su reino fue cobrando mayor fuerza, ¿sí?, pero esto no fue un mérito de él, sino que él dependía de Dios, ¿sí?, estaba comprometido con los caminos de Dios. Y destaco estas características porque nos van a ayudar a ver por qué él actuó de determinada manera, ¿sí? Esto tenía muchísimo que ver en las reacciones que vamos a ver a continuación. En el capítulo 20, ¿sí?, vemos que el rey Josafat recibe la noticia de que las naciones vecinas habían decidido declararle la guerra. Y acá es donde me gustaría que leamos. Versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. En el versículo 5 vemos que Josafat ora a Dios, ¿sí?, y dice: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en los cielos. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. En el versículo 8, al final dice: podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. En el versículo 12 dice: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda, ¿sí? Como dijimos, estas son las primeras reacciones del rey Josafat. Primero suplica a Dios, ¿sí? Luego les pide al pueblo que ayunen, ¿sí? Y en la oración él afirma, ¿sí?, reconoce que necesita de la ayuda de Dios para poder enfrentar a este ejército. ¿Y cómo habrá reaccionado Dios ante esto? Pero antes de eso, quería decirles que, como dijimos al principio, estas reacciones que tuvo Josafat no fueron milagrosas, ¿sí? Esto es el resultado de una comunión plena con Dios, ¿sí?, una comunión constante. Él quería agradar a Dios y en vez de resolver esta situación, ¿sí?, como él quería, ¿sí?, o como él tenía pensado, lo primero que hace es buscar a Dios, ¿sí? Qué bueno sería que nosotros a lo largo de este año podamos tomar esta reacción, esta actitud frente a diferentes situaciones que se nos presenten y que lo primero que hagamos sea recurrir a Dios, ¿sí? Buscarlo en oración, ¿sí?, estar en plena comunión con Él para ver cuál es su voluntad para nosotros. Y les decía, ¿cómo reaccionó Dios o cómo actuó Dios frente a este pedido de ayuda, ¿sí? Y lo vamos a ver en el capítulo 15, ¿sí? Vemos que Dios habla y les dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Vemos que Dios está dispuesto a ayudarlos, ¿sí? Y les trae tranquilidad. Le dice: no tengan miedo, ¿sí?, no se desalienten. Y algo importantísimo que les dice es que la batalla no es de ellos, ¿sí? Si nosotros reconocemos que las batallas que tenemos que enfrentar a lo largo del año no son nuestras, sino que son de Dios, eso hace que reconozcamos que Dios es
que Dios está en control, ¿sí? Que Él es nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. A Él no se le escapa nada. Entonces, que podamos pensar, ¿sí? Que a lo largo del año se nos van a presentar diferentes batallas, pero no estamos solos, porque la Biblia dice, el Señor está con ustedes. También les dice, quédense quietos y observen la victoria del Señor, ¿sí? Qué difícil es quedarnos quietos y no tratar de tomar cartas en el asunto, ¿sí? Tenemos que aprender a esperar, ¿sí? A confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto es difícil porque muchas veces Dios no obra cuando nosotros se los pedimos, sino que Él tiene otros tiempos. Y también me gustaría que veamos cómo reacciona, ¿sí? Josafat frente a este mensaje que escuchó de parte de Dios, ¿sí? Y dice, entonces entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Temprano en la mañana siguiente, el rey le dijo a su pueblo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Es increíble cuando el rey escucha la palabra de Dios y el mensaje que tenía Dios para ellos, alienta al pueblo a que confíen, a que crean en lo que estaban escuchando, ¿sí? En esta promesa que Dios les estaba haciendo, que no los iba a dejar solos, ¿sí? Que les iba a dar la victoria y que Dios siempre iba a estar ahí con ellos. También el rey hace algo que me llamó la atención, ¿sí? A pesar de estar pasando por situaciones difíciles, esta situación de guerra en particular, él decide armar un grupo para que alaben a Dios, ¿sí? Esto es importantísimo que podamos imitar, ¿sí? El alabar a Dios implica un acto de gratitud, ¿sí? Es pensar y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que hace. Tanto en tiempo pasado como en presente, Dios siempre está obrando en cada situación que nos toca vivir, ¿sí? Y hay un salmo, ¿sí? El Salmo 103, que nos anima a poder alabar a Dios, ¿sí? Y no olvidar ninguno de sus beneficios. Vamos a leerlo. Salmo 103. Que todo lo que soy alaba al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alaba al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Qué importante es que podamos alabar a Dios aún en situaciones que nos excedan, ¿sí? ¿Y cómo termina esta historia? Vamos a leerlo en el versículo 23. Dice, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Dios les había dado la victoria, y el versículo 29 termina diciendo, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos, así que el reino de Josafat tuvo paz. Qué increíble, ¿no? Que si tenemos estas reacciones, si imitamos estas reacciones como las que tuvo este rey, ¿sí? Que primero suplicó, ¿sí? Que alentó al pueblo, ¿sí? Confió en Dios, ¿sí? Le alabó a pesar de la situación en la que estaba viviendo. Y todo esto concluye con una paz, ¿sí? Nosotros también podemos sentir esa paz, ¿sí? Esa paz que excede todo entendimiento. Muchas veces
nos ponemos a cuestionar, ¿sí? Nos angustiamos y queremos saber más de lo que sabe Dios, ¿sí? Y qué importante es que podamos tener estas reacciones correctas, ¿sí? Estas reacciones que nos acercan a Dios, estas reacciones que hacen que dependamos completamente de Él, ¿sí? Y todo esto va a hacer que nuestro corazón, ¿sí?, tenga paz, que nuestra fe no se debilite, sino que sea cada vez más fuerte, porque confiamos en un Dios poderoso. Espero que estos breves pensamientos hayan sido de bendición. Los invito a que vuelvan a leer esta historia porque es maravillosa. Vamos a poder sacar una y otra vez un montón de enseñanzas porque nos alienta. De verdad, la historia está buena que la volvamos a leer y a repensar, ¿sí? Simplemente les mando un beso grande a todos y espero que todos estén bien.